Muy buenos días. Continuando con el curso de campos electromagnéticos y biocampos, estábamos presentando la solución para las ecuaciones de la línea de transmisión. Entonces encontramos que para este modelo circuital de la línea de transmisión teníamos unas ecuaciones diferenciales que eran simultáneas tanto para el voltaje como la corriente, pero a través de tratamiento matemático pudimos encontrar una ecuación que solamente tenía como variable el problema el voltaje, considerando su variación tanto en la posición como en el tiempo y los parámetros característicos de la línea de transmisión. Esta ecuación se le conoce como la ecuación de la telegrafía. Ahora vamos a pasar a darle solución a esa ecuación para encontrar las diferentes formas de voltaje y de corriente. Entonces, habíamos considerado que el problema de la ecuación de la telegrafía la podíamos solucionar a través de separación de variables, en el cual consideramos una función de voltaje que dependía de z y de t como una combinación de una función que depende solo de z, de la posición, y una función que dependa solamente del tiempo. Para dar solución a esto tenemos que tener en cuenta unas consideraciones. La primera de ellas es considerar que la solución va a ser para una onda monocromática. ¿Qué quiere decir onda monocromática? Onda monocromática se refiere a aquellas señales en las cuales únicamente aparece una frecuencia en su onda, es decir, una seno o una coseno dada de una frecuencia específica. Entonces, es decir, que el comportamiento de esa onda a la j omega t puede representarse como el coseno de omega t más j veces el seno de omega t. Esa sería la solución. Con esto podemos considerar que la solución a nuestro problema b de z, t puede estar dada por la parte real o la parte imaginaria de la solución del voltaje solo en z por e a la j omega t. Es decir, si consideramos la parte real, consideramos que la solución para esta ecuación únicamente considera el coseno, pero si tomamos la parte imaginaria, sería considerando solamente el seno para una frecuencia específica. Es decir, simplificamos el problema a una forma de onda de una frecuencia específica. Volveremos a la ecuación 1, teniendo en cuenta la solución monocromática. Entonces consideraremos que la derivada de esa corriente, de ese fasor de corriente con respecto a la posición va a ser igual a menos g de z más j omega c de z por el fasor de voltaje. Consideramos la derivada con respecto al tiempo en su forma fasorial como j por la frecuencia de la señal que estamos solucionando y podemos sacar el voltaje como factor común en la ecuación. Ahora, evaluando la ecuación 2, podemos decir que derivada de la señal de voltaje fasorial con respecto a z va a ser igual a menos r de z más j omega l de z por el fasor de corriente. De manera similar,
la derivada con respecto al tiempo la convertimos en su forma fasorial. Ahora, al juntar las dos ecuaciones, al ser la derivada segunda del voltaje con respecto a z, obtenemos la siguiente ecuación. Segunda derivada del fasor de voltaje con respecto a z es igual a menos R de z más J omega L de z multiplicado por menos G de z más J omega C de z multiplicado por el fasor de voltaje. Como observamos, esta ecuación ya no hay una dependencia con respecto a la variable z, y a esta la vamos a llamar la función phi cuadrado. Por convención se define phi cuadrado de esta manera. Entonces, va a ser llamada phi cuadrado. Ante esto voy a definir unos parámetros que se llaman alfa y es conocido como, gamma, que es conocido como la constante de propagación de la línea. Esa constante de propagación le daré como valor R de z más J omega L de z a la 1/2 por G de z más J omega C de z a la 1/2. Es este mismo gamma que encontramos acá. Y a este lo vamos a definir como alfa más J beta. Entonces, alfa va a representar la constante de atenuación y beta va a ser la constante de fase. Ahora, esa definición conveniente de la constante de propagación me sirve para lo siguiente. Entonces yo puedo definir que la ecuación diferencial va a ser igual a segunda derivada del fasor de voltaje con respecto a z, va a ser, menos la constante de propagación al cuadrado,
por el fasor de voltaje va a ser igual a 0. Esta ecuación se puede solucionar como una ecuación ordinaria y tenemos que la solución para este fasor de voltaje va a ser igual a una onda de voltaje positivo por E a la menos gamma por Z más una onda de voltaje negativo por E a la gamma positivo por Z. ¿Sí? Esta ecuación es de forma fasorial. Esto se deduce de que m cuadrado más gamma cuadrado igual a 0 y entonces m es igual a más o menos gamma, así como se resuelven algunas ecuaciones diferenciales. B más y B menos son las constantes utilizadas para resolver la ecuación y vamos a proceder a darles la solución. Entonces resulta que tenemos que si gamma, alfa y beta son las constantes de propagación, atenuación y de fase de la línea respectivamente, las ecuaciones serían estas que encontramos anteriormente. Esta sería la ecuación que debíamos resolver. Y para ese gamma encontramos que era igual a alfa más beta, igual a estos coeficientes, como encontramos. La solución para alfa y para beta son estas dos ecuaciones que dependen de la frecuencia de oscilación de la onda. Y tenemos que podemos encontrar la impedancia equivalente en cualquier tramo de la línea como la solución del voltaje sobre la solución de la corriente. Esto teniendo en cuenta la solución para B más y B menos. Entonces, tenemos otro parámetro que se conoce como el coeficiente de reflexión de la línea. Este me dice qué tanto porcentaje de la onda que yo envío desde la fuente se refleja hacia la fuente. ¿Cómo se ven todas estas soluciones que acabamos de plantear? Estas ecuaciones tan abstractas se expresan de la siguiente manera. Cuando yo envío una onda a través de una línea de transmisión por la presencia de las corrientes, de las resistencias y de las capacitancias, inductancias y conductancias propias de la red, nosotros observamos que la onda se va moviendo. Perdón, lo voy a hacer en el tablero para que nos quede el registro. Esta ecuación nos muestra que ¿sí? Acá vamos a poner la fuente. Si nosotros tenemos una onda, bueno, y acá vamos a representar la línea de transmisión. Entonces acá tenemos esa línea de transmisión en dirección Z.
Acá tenemos la fuente. Acá tenemos la carga. Y acá tendremos el retorno de la línea. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos en la fuente una onda monocromática, una sola frecuencia, es de esta forma. Si tomamos una fotografía de la onda en t igual a 0 o en t igual a algún valor, vamos a hacerla acá. La respuesta que observaremos en la onda es, dependiendo de la constante de atenuación y de fase, vamos a tener una onda que a medida que se propaga a través del conductor, se va a ir atenuando. ¿Sí? Entonces la constante de atenuación alfa me da información acerca de qué tan rápido va a caer el voltaje a medida que nos movemos a través de la línea. Esta es la constante de atenuación. Pero resulta que, como esta es una señal que varía en tiempo, entonces en un tiempo mayor, nosotros vamos a observar el siguiente fenómeno. Entonces vamos a ver que la onda se desplazó cierto valor. Sigue con la atenuación, pero a medida que cambia el tiempo, la onda se va a ir moviendo. Este cambio en el tiempo, o cómo se ve ese cambio en el tiempo, depende de la constante beta o la constante de fase. Con respecto a la fuente, cómo se va desfasando la señal a medida que nos desplazamos sobre la línea. Entonces, esos dos parámetros son importantes debido a que nos dan información acerca de cómo llega la onda hasta la carga. Es importante configurar nuestros parámetros de la línea, o sea, el proceso de manufactura implica controlar la capacitancia, la conductancia, la inductancia y la resistividad por unidad de longitud en la fabricación de la línea para poder sintonizar esas pérdidas o esa constante de atenuación y de fase, de tal manera que a la carga llegue una señal similar a la que sale de la fuente o sin muchas pérdidas de energía. Por otro lado, es importante considerar que en algunas ocasiones esa onda llega hasta la carga y por efectos de la misma carga, esa energía se devuelve hacia la fuente. Para visualizar esto, tengo un video para mostrarles cómo se ve este modelo. En este video se muestra cómo se envía una señal a través de una línea de transmisión.
Bueno, y con este video damos final a la primera parte de la clase, que es relacionada con la deducción de las ecuaciones que rigen el comportamiento de las líneas de transmisión.